Paula y hoy día les traigo el TBR de junio. ¿Y qué es lo que pasa? Que quiero leerlo todo. ¿Y qué es lo que pasa? Que no me da la vida. Durante el mes de junio voy a estar participando en una maratón de lectura por equipos que está organizado por una booktuber de Estados Unidos que se llama Jessie May junto con otros booktubers. En ella se armaron equipos durante el mes de mayo y la temática es los dioses olímpicos. Entonces, yo soy parte del equipo Atenea y la idea es leer la mayor cantidad de libros que se puedan durante el mes y uno va ganando puntos para su equipo, para su dios o diosa en mi caso, de acuerdo al largo de los libros que uno lee. Pero bueno, no por eso yo me quiero ir al chancho, aparte que de todas maneras igual cuenta así como por ejemplo las páginas que lea en el mes. Entonces si por ejemplo agarro un libro que empecé otro mes y lo termino ahora, para anotar las páginas que lea durante el mes de junio. Bueno, y dentro de eso hay 45, no mentira, 15 como dioses griegos, de los cuales cada uno tenemos un desafío. Entonces, bueno, la idea es que uno gane más puntos si hace el desafío de su dios griego, pero yo no sé si en el mío lo logre porque en el caso de Atenea es un libro con temática de intriga política y no tengo idea si tengo libros de eso, pero ya veremos si es que sale por casualidad. Pero bueno, les voy a contar rápidamente cuáles son como los objetivos o los desafíos por cada dios. Por Zeus es un libro con un reino con un rey o patriarcado. Para Poseidón es un libro con agua, océanos, ríos, etc. Para Hades, un libro con temática de no muertos o fantasmas. Qué rabia, porque acabo de leer uno de esos. Para Hestia es un libro con temática de familia encontrada. Para Hefesto es un libro con fuego en la portada o en el título. Para Dionisio, todos sabemos quién es Dionisio, es un libro con portada roja o portada blanca. Para Hermes es un libro con viajes, vacaciones o como un viaje del héroe, quizás un quest que se llama. Luego para Artemisa es un libro con la luna o noche en el título o la portada. Para Apolo es un libro con formato no tradicional, como que sea, no sé, una novela gráfica o poesía o qué sé yo. Para Ares es un libro con temática militar o de ciencia ficción. Para Afrodita es un libro con portada hermosa, bajo tu propio criterio. Para Hera es un libro con reinado, con reina o matriarcado. Para Demeter, o Demeter, no estoy segura cómo se dice, libro con comida en la portada. Para Atenea es un libro con intriga política, como les había dicho. Para Eos es el primero de una serie o duología. Y para Nyx es el último de una serie o duología. Yo no planeo hacerlas todas, para empezar no tengo libros para todos, pero sé que durante el mes de junio quiero leer Wires and Nerve, volumen 1 de Marisa Meyer. Esta es una novela gráfica, así que me va a servir para no sé cuál a esta altura. Luego quiero terminar Sueños de Felicidad, este es el último de la duología de Chicas de Shanghái de Lisa C, que ya les conté de él. Terminar también Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. No sé si este lo termine de aquí a el 31, o sea mañana, o entre a junio, pero ya veremos. La idea, así, desafío más grande, terminar Mujercita de Louisa May Alcott, que no estoy segura para cuál desafío lo utilizaría, pero esos son como los libros que como que me propuse yo. Si son todos azules, qué divertido. Terminar o leer Wires and Nerve me va a durar un día, pero bueno. Y el resto lo decidirán los jarritos, y el que calce, calce y chao, ¿ok? Aquí vamos. Entonces, vamos primero con los libros físicos. Yo creo que ya que tengo 4 aquí, bueno, pongamos que tengo 3 ahí, no vamos a contar a Wires and Nerve. Vamos a sacar uno de aquí y uno allá, o 2 de aquí y uno allá, y si no lo logro, filo, ¿ya? Vuelve. Así que vamos a sacar 2 físicos. Voy a tirar primero. Ay, qué nervio, porque típico sale una muy gigantesca. Voy a sacar este. Ok. ¿Por qué me salen cosas que pueden ser difíciles? Pero bueno, me salió, no sé si lo van a lograr leer, pero lo voy a dejar ahí harto rato. Es The Invisible Life of Addie LaRue de B.E. Schwab. The Invisible Life of Addie LaRue de B.E. Schwab. Yo creo que te cuenta de todas maneras para Afrodita porque la portada es hermosa y de hecho por dentro es más hermosa. Me encantó esta edición cuando la vi y por suerte mi hermana me la pudo traer cuando volvió de Alemania. Y nada, este libro yo creo que varios ya lo ubican. Se trata de una chica, Addie LaRue, que vive como en el 1700 y como que la quieren casar, pero ella no quiere casarse, así que hace un trato con, no sé si la muerte o qué más,
para no morir nunca. El tema es que esto tiene como un truco por detrás, que es que si ella no va a morir nunca, cada persona que ella la conozca no va a recordarla. O sea, se da media vuelta y le dice quién eres tú. Y llega un momento, muchos años después, muchos años después, que alguien sí la recuerda. Y ese es como el principal plot de esta cuestión. Todos sabemos que alguien la va a recordar y no sé nada más. He tratado de saltarme como todas las opiniones de la gente, porque hay gente que lo ha amado, hay gente que lo ha encontrado como y no quiero saber mucho más, pero bueno, ese es el plot principal de The Invisible Life of Adela Rue. Y seguimos con libros azules. Aquí vamos de nuevo. Espero que este libro sea corto, así como de real corto. Vamos a sacar este. Típico una cuestión de 1000 páginas. Tengo uno que otro de 1000 páginas por ahí. Yo dije, 1000 páginas. Este es el libro más largo de mi TBR. Sí, este o sea, yo creo que, no sé cómo vayamos con este, no sé si lo vaya a lograr. Es cuentos completos de Robert Louis Stevenson. A mí me encanta Robert Louis Stevenson, me encanta La Isla del Tesoro, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, me encanta también El demonio en la botella, como que son los libros que he leído de él, que los leí cuando chica y me encantan, de verdad, me fascinan, varios de ellos los he leído más de una vez. Pero este libro tiene como 970 páginas, una cosa así que claramente esto no va a ser terminado durante el mes de junio, pero no importa, no ganaré puntos para la maratón olímpica o whatever con él, pero sí quiero leerlo, yo creo que sí lo voy a pasar bien. Me gusta que sea floppy, no sé qué cuentos trae de hecho, pero nada, encontré demasiado chistoso con todos los libros que han salido de Zona Azul. Ahora, vamos a hacer uno más. Y yo sé que me estoy yendo al chancho, pero no importa, así tengo más variedad y si no me dan ganas de leer uno, lo cambio. Como que lo cambio por otro de los que está aquí en mi torre, que vieran cómo está creciendo. Entonces vamos a sacar uno digital. Estoy seca para leer digital en verdad, pero no, necesito leer mi libro físico y por eso esta vez vamos a sacar solo uno digital. Y vamos a sacar este que dice Everless por Sarah Holland. Everless por Sarah Holland, tengo entendido que es un libro de fantasía juvenil. Parece que hay algo, no sé si es en el que tu sangre equivale a dinero, entonces tienes como cierta cantidad no sé, debe ser como una onda distópica o algo así. Y nada, he escuchado gente que le gusta y es una saga, típico Paula Reyes. Otro libro que me gustaría mucho llegar a él durante el mes de junio y que tampoco creo, bueno, quizás este se roba el show y yo decido saltarme todo mi TBR y lanzarme a leer esto. Quiero leer El portal de los obeliscos de N.K. Jemisin y nada, pues este es el segundo libro de La quinta estación que me encantó, encontré que era una súper interesante historia, premisa, mundo, todo, así que me encantaría seguir leyendo la saga para que no se me olviden las cosas tampoco porque no era un escenario, por así decirlo, sencillo. Entonces por eso quiero seguir leyendo a estos libros de N.K. Jemisin. Pero bueno, ya veremos. Así que les voy a mostrar esta torre ridícula que más me porque es ridícula, chicos. ¿Qué les parece esta ridícula? Obvio que no lo voy a lograr, pero vamos a hacer todo lo posible por leer lo más posible de la vida. Espero que el trabajo no esté muy fuerte, espero tener tiempo, fin de semana libre, de Paula leyendo y nada más. O sea, miren, yo creo que siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que nos distrae, pero siempre queremos leer más. Y si lo logro, bacán, y si ustedes también lo logran, bacán, y si no, bueno, todavía hay vida, ¿no? Todavía hay tiempo para leer. Es como nunca, como que este año es cuando más he sentido esa frase de tantos libros, tan poco tiempo. Antes de irme, lo que quiero es que hagamos un recorrido por la lista de los desafíos de los dioses para ver cuáles en teoría podría cumplir con este TBR que no voy a terminar. The Invisible Life of Adela Rue me va a servir para Afrodita con una portada hermosa porque no hay por dónde discutir que esta portada es maravillosa. Sueños de Felicidad va a ser para Nyx porque es el último de una duología. Warriors and Nerve va a ser para Apolo, que es un formato no tradicional, en este caso es novela gráfica. Yo creo que podríamos, voy a comprobarlo eso sí con la gente que lleva el desafío, pero para mí, Mujercitas cuenta como un matriarcado de todas maneras. Aquí, señora March, por siempre. Yo creo que sí o sí cumpliría en teoría Poseidón con cuentos completos de Robert Louis Stevenson. Hay muchos de los cuentos de Robert Louis Stevenson que se enfocan en el mar, en los viajes, por así decirlo, así que yo creo que Poseidón estaría cubierto por aquí. Ares estaría cubierto por El portal de los obeliscos porque es ciencia ficción.
Y finalmente, Everless me da la impresión de que puede servirme para Atenea, también lo voy a comprobar porque sería como intriga política. Casi segura, pero voy a comprobarlo a ver si en el foro que tienen en Discord ahí alguien sabe. Pero este sería el resumen de los dioses que estaría cumpliendo. Bueno chicos, ¿qué planean leer durante este mes? Déjenme sus comentarios abajo si han leído alguno de todos estos libros. Si hay alguno que me dicen, Paula, empieza por aquí y olvídate del resto, denle. No se olviden de dejar me gusta, suscribirse, activar la campanita y nos vemos en una próxima ocasión. Bye.